Se habla de mundo bizarro como mundo al revés, pero eso tiene que ver con los cómics. No hablamos en ese sentido y tampoco hablamos en el sentido etimológico, cuyos sinónimos tienen que ver tanto con valiente y con extravagante. Nos referimos a el mundo atiborrado, en parte ciertamente con cierta analogía con el mundo bizarro del cómics, que es un mundo al revés. Pero estamos hablando de un mundo, no del cómics, sino de un mundo dado en la realidad efectiva. Y cuando se da en la realidad efectiva, se da en el mismo mundo del que estamos hablando. No es otro mundo. Es como descubrir que en el mundo que vivimos, en el mundo efectivo, en la realidad efectiva, se da el mundo de manera bizarra, a pesar de las narrativas que nos muestran otra cosa. De eso vamos a hablar, porque cada día es más evidente que estamos en un mundo bizarro. Estamos en un mundo bizarro porque la sociedad institucionalizada, atrapada y capturada por el Estado que a su vez está atrapado y capturado por las estructuras del lado oscuro del poder, empiezan a comportarse de una manera bizarra. Para decirlo de otro modo, usando uno de los sinónimos que viene de la etimología, de una manera extravagante. Ya lo había intuido Discépolo en su famosa composición de tango Siglo XX Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. En el siglo XXI, eso es precisamente lo que vivimos, lo que había visto Discépolo, pero ahora se da de una manera exacerbada y desbordante. El refrán dice: para muestra basta un botón, pero podemos dar algunos más. Los llamados gobiernos progresistas del siglo XXI son agentes de las empresas transnacionales y han llegado al gobierno como una expresión de izquierda. Bueno, a estas alturas del partido ya no se sabe qué es izquierda y derecha. Antes eran opuestos. Se convirtieron en opuestos parlamentarios cuando emerge este esquematismo, vienen de un antagonismo, de la lucha de clases. Pero fíjense, los desplazamientos históricos se han dado de una manera extravagante, podríamos decir en forma de comedia. Bueno, llegan al gobierno como una expresión de izquierda, podríamos decir disfrazada de izquierda, y han convencido en su convocatoria a los votantes, que son de sectores sociales populares. Pero una vez en el gobierno no cumplen ni con la Constitución, como en el caso de Bolivia y Ecuador, y no cumplen con las promesas, no cumplen con los programas propuestos. Más bien empiezan a cumplir la agenda impuesta por estructuras de poder ya establecidas, por estructuras económicas ya dadas. Lo peor no está ahí. Lo peor es que hay gobiernos progresistas
que son considerados por los medios de comunicación como radicales, ¿quién entiende qué entiende el medio de comunicación por radical? Que quiere decir básicamente raíz. De ahí viene su etimología. Pero estos gobiernos progresistas considerados radicales se han convertido no solamente en agentes encubiertos de las empresas transnacionales y han intensificado y expandido gravemente el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. No solamente se caracterizan por esto, que ya es alarmante, puesto que se han convertido en los jinetes del apocalipsis en sus propios ecosistemas, es decir, cometiendo ecocidio, cometiendo etnocidio y que termina siendo un genocidio diferido. No contentos con esto, son agentes encubiertos y disfrazados de los carteles. Es decir, están comprometidos en los tráficos ilícitos, en la economía política del narcotráfico y específicamente en la economía política de la cocaína. Otros botones más se encargan en perseguir a las llamadas vanguardias que estuvieron al inicio de los procesos que los llevó al poder, es decir, procesos que estaban vinculados a movimientos sociales que tenían sus demandas y en conjunto elaboraron no solamente resistencias y un discurso nuevo, aperturante, relacionado con estas resistencias y sus demandas. En conjunto se comportaron de una manera antineoliberal, como contrapoder a las estructuras establecidas como ajustes estructurales por las reformas conservadoras neoliberales. Y después empezaron a convertir su convocatoria en una expansión inaudita de las relaciones clientelares, practicando de manera abierta la corrupción y la corrosión institucional. Después, en la medida que, primero, las naciones y pueblos indígenas que creyeron en las constituciones plurinacionales, que creyeron en que se iba a cumplir con estas constituciones y sobre todo lo iban a hacer los gobiernos llamados o mal llamados progresistas, que de progresistas solo tienen el nombre, cuando las organizaciones indígenas se dieron cuenta de que estaban con algo parecido o peor que lo que había antes, puesto que empezaron no solamente a incumplir y violar la Constitución, sino que comenzaron a obsequiar sus territorios para dar en concesiones a las transnacionales y de manera subrepticia para dar en oferta y ofrenda al sacrificio de la economía política del narcotráfico, es decir, entregar los territorios a los carteles, lo que ocurre ahora con los territorios indígenas, parques nacionales y áreas protegidas. Hemos llegado muy lejos, pero ahí no paran, puesto que han abierto en la desmesura extractivista, en su propia crisis económica que ellos han desatado al tener
un mal gobierno o gestiones secuenciales de malos gobiernos y sobre todo al derrochar la oportunidad, no solamente cualitativa política, sino cuantitativa económica, están entregando a las mal llamadas cooperativas mineras los territorios amazónicos, de tal manera que estas cooperativas, que son empresas privadas encubiertas, que además practican el capitalismo salvaje, puesto que contratan a jovencitos sin el cumplimiento de la ley del trabajo, sin aceptar su sindicalización y obligándolos a una superexplotación. Estas cooperativas están ocupando los ríos amazónicos, los están contaminando con mercurio, están arrasando los territorios indígenas y están arrasando y contaminando y depredando las cuencas. Ya no hay peces, es decir, estamos no solamente como lo que dijimos en un ensayo, en un escrito, la antiproducción y la antieconomía, sino estamos ante una destrucción inaudita de la vida. Se puede llamar biocidio de manera desmesurada y demoledora. Entonces, vean ustedes, estas muestras, estos botones, son suficientes para mostrarnos que vivimos y experimentamos un mundo bizarro en el mismo mundo efectivo, donde los discursos van por otro lado, son discursos anacrónicos que no corresponden a la realidad, no se contrastan con la realidad de manera positiva, sino que la realidad los contrasta de manera negativa. Entonces estamos ante una situación altamente calamitosa, una situación altamente extravagante en dimensiones abismales. Estamos ante el galope triunfal de la decadencia más desmesurada. La pregunta es, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo funciona? No solamente cómo funciona la maquinaria del poder, sino cómo funciona la maquinaria del poder en el contexto social y cómo funcionan la maquinaria del poder y el contexto social, sus dinámicas sociales, vinculadas a la sociedad institucionalizada en un contexto mayor que es el contexto ecológico. De qué manera todo esto afecta en el largo, ahora mediano plazo, y más grave aún, por los niveles de contaminación y depredación, cómo afectan en el corto plazo de las dinámicas y ciclos planetarios. ¿Cómo caracterizar esta coyuntura? Y más aún los periodos vinculados a esta coyuntura, las anteriores coyunturas. Por lo tanto, ¿cómo caracterizar esta etapa de la decadencia misma de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista, la crisis múltiple de los Estados-nación? Se podría hablar de una sociedad suicida, pero la pregunta es ¿por qué tiene esa tendencia al suicidio? Sea de una manera consciente o sea de una manera inconsciente. Ese es el tema. Vamos a introducir una hipótesis usando las metáforas que usa Peter Sloterdijk en Esferas, en sus 3 tomos. Se trata de esferas, es decir, grupos sociales, sociedades,
incluso de manera más específica, individuos, viven en esferas, es decir, conforman esferas que pueden estar dadas por relaciones sociales minúsculas o mayores. El tema es de que creen que esa esfera es el mundo, o el mundo se rige de acuerdo a las reglas de la esfera menor, y olvida que pueden haber otras esferas, y otras esferas que contengan a la propia esfera, individual o grupal. Y estas otras esferas tienen otras reglas del juego, asumiendo la teoría de Wittgenstein, que todos se mueven por reglas del juego. Entonces, aquí el problema es un problema de información, puesto que las distintas esferas se mueven por distintas reglas del juego. Y por lo tanto, se confunden al creerse semejantes esferas. No semejantes como sujetos, sino semejantes como equivalentes esferas. Y en ese sentido, el equívoco es de que las otras esferas, al moverse con otras reglas, no responden pues a las inquietudes del que percibe al mundo desde su propia esfera. Aunque parezca un poco difícil esto, es muy importante porque aquí está la clave precisamente de la crisis. Una de las claves importantes de la crisis múltiple. Y todos los que viven en distintas esferas olvidan que la esfera mayor es el planeta, que se mueve definitivamente por otras reglas, para mantener la metáfora. Se mueve por otras dinámicas climáticas. Se mueve por las leyes del universo, fundamentales. Entonces, cuando las esferas olvidan esto, olvidan que hay leyes fundamentales del universo. Este olvido no es otra cosa que desinformación o falta de información o un equívoco en la información o una restricción en la información, y al ocurrir esto no están aptas para la sobrevivencia. Se suicidan, consciente o inconscientemente. Entonces, parte de la crisis múltiple de la que hemos venido hablando en ensayos y en exposiciones tiene que ver con esto. Y esa falta de información crea en las esferas pequeñas monstruos que habitan esas esferas, puesto que al creer en las reglas pequeñas de esas esferas, lo que hacen es responder a esas reglas restringidas que solo valen en las esferas, pero no valen en otras esferas, ni valen mucho menos en la esfera planetaria. Y estos monstruos que habitan esas esferas son los monstruos que destruyen el planeta, destruyen otras esferas, por ejemplo, las esferas correspondientes a una sociedad, correspondientes, si ustedes quieren, a la geografía política de un Estado-nación, geografía política que excede, obviamente, al Estado-nación, a las pretensiones institucionales de control del Estado-nación, una geografía política que contiene territorios y ecosistemas que sobrepasan al Estado-nación. Y el problema es que estos monstruos que habitan estas esferas pequeñas destruyen las
propias condiciones de posibilidad de las esferas. Entonces, se suicidan. Una explicación posible, una hipótesis interpretativa de lo que ocurre, de cómo funciona esto, respondiendo a las preguntas que hicimos, tiene que ver con esto, con la desinformación, la falta de información, el equívoco inicial de las esferas pequeñas. Y tiene que ver precisamente que esta equivocación en cada esfera pequeña, no solamente un equívoco, sino que el equívoco tiene consecuencias y ese equívoco crea monstruos. Y esos monstruos son los que destruyen el planeta, destruyen el porvenir. Entonces, todo esto funciona de esa manera. El problema es que los habitantes de las esferas pequeñas terminan desplegando narrativas bajo el criterio y las referencias de sus propias esferas. Y pretenden que esas narrativas abarquen las otras esferas y peor aún abarquen el mundo y peor aún abarquen el planeta, que no es lo mismo. El mundo no deja de ser un mundo de representaciones, a pesar de responder o de estar sostenido por el mundo efectivo. Estas pretensiones inscritas en sus narrativas terminan obnubilándolos. En otras palabras, encegueciéndolos, embadurnándolos de ideología, de tal manera que lo que hacen es una apología a su propio suicidio. Lo que hacen es una legitimación de lo que hacen, de su propia destrucción y autodestrucción. Y consideran que esa autodestrucción es lo que se denomina en la modernidad desarrollo, progreso. Incluso de manera deshabitada o vaciada de contenido, civilización, que no es otra cosa, como dice Lipovetsky, el sistema mundo de la banalidad, el sistema mundo cultural de la banalidad. En estas narrativas, en estas ideologías, en estos fragmentos de ideologías, porque lo que más circula ahora en esta modernidad tardía a través de medios de comunicación son fragmentos y balbuceos ideológicos. Aparecen expresiones que son patéticas por las pretensiones extravagantes que tiene. Por ejemplo, los que se disfrazan de revolucionarios, se invisten de las revoluciones antiguas para pretender una revolución en el presente, y lo que ocasionan es una contrarrevolución, inclusive una contrarrevolución sin tener una revolución. Es decir, se ha estrechado el lapso de tiempo entre revolución y contrarrevolución, como hemos dicho antes cuando hablamos de rebeldía y comparábamos la rebeldía como substrato de la revolución y la revolución misma. Y decíamos que la revolución sin rebeldía ya no es revolución, sino contrarrevolución. Un monstruo. Pero ocurre que en la modernidad tardía se estrecha tanto el margen entre revolución y contrarrevolución que se da una contrarrevolución sin que se dé ninguna revolución. Es decir, solo se da en el imaginario delirante de estas expresiones patéticas.
Es decir, ocurre lo que hemos venido hablando, el anacronismo, anacronismos discursivos, que cada vez son más estrafalarios. Esta manera estrafalaria de investirse de revolucionarios es folclórica. Es decir, son sujetos que se desgarran las vestiduras. En el teatro político llegan a la comedia y van más allá a la comedia grotesca. Y dicen sandeces. Es decir, pretenden que la exaltación corresponde a un radicalismo. Creen que el delirio extremo corresponde al radicalismo. Y en realidad no son otra cosa que patéticos conservadores. No solamente conservadores, sino patéticos, puesto que están expresando los más vernaculares prejuicios de los conservadurismos. Y estos conservadurismos vernaculares y estos prejuicios no son otra cosa que miedo, miedo a la vida, pánico, pánico a vivir, pánico de soportar la vida, y por lo tanto lo que hacen es precisamente construir escenarios donde sus cáscaras brillantes de montajes tratan de ocultar su propio vacío y su propio pánico. Entonces, ahí vemos cuando precisamente estos personajes quieren mostrar su pretendido radicalismo, no hacen otra cosa que mostrar sus propias miserias humanas. Pero no solamente hay esto, puesto que es cómodo ser radicaloide cuando precisamente usan el disfraz, los escenarios y el teatro político para enriquecerse. Es decir, estamos hablando de lo que hemos denominado la burguesía rentista que gobierna. A nombre del pueblo, a nombre de los pobres, a nombre de los condenados de la tierra, esta gente se enriquece de manera desmesurada y con mecanismos no solamente de corrosión institucional y de corrupción, sino de mecanismos que responden a faltas de voluntad, o más bien a voluntades adulteradas sin escrúpulos ningunos. Entonces hay una combinación barroca, y volviendo al inicio de nuestra exposición, hay una combinación bizarra, es decir, este enrevesamiento del mundo bizarro, esta vez mundo doble, opuesto, distinto al mundo efectivo, dentro del mismo mundo efectivo, y por lo tanto la monstruosidad que se da dentro de las esferas acaba derivando en una monstruosidad espantosa y apocalíptica que muestra no solamente los síntomas de una decadencia absoluta, sino nos muestra un futuro no solamente incierto, sino, aunque parezca paradójico, un futuro sin porvenir y sin destino. Para concluir, vamos a decir dos cosas. Una que tiene que ver con los sujetos y las subjetividades de esa decadencia de la modernidad tardía. Estos sujetos, al no poder interpretar el mundo diverso de las esferas, y menos aún al no poder interpretar la esfera mayúscula, el planeta, terminan no solamente expresando
y desencadenando los síntomas de la crisis más promiscuos. En esta incertidumbre, los sujetos involucrados en la decadencia terminan optando por la impostura, por prácticas de la impostura. Esta es una conclusión. La otra tiene que ver con la interpretación macrohistórica y podríamos decir ecológica de Peter Sloterdijk. El primer tomo de Esferas, burbujas, tiene que ver con esferas más restringidas, muy vinculadas a las constituciones subjetivas y de los imaginarios, más o menos individuales y grupales. En cambio, el segundo tomo tiene que ver con globos y comprende la genealogía de las civilizaciones desde una perspectiva macrohistórica. El tercer tomo tiene que ver con espumas, que es la diseminación de los globos y de las esferas. Y por lo tanto, la crisis lleva a la explosión y a la implosión de las esferas mismas, a la diseminación de las esferas mismas y de todo lo que componen y está en composición y en descomposición en las esferas mismas. En esta diseminación se da una condición espumosa. De esto hemos hablado en la condición espumosa del poder. En esta situación estamos. Y por lo tanto, de lo que podemos hablar y lo que podemos designar a lo que ocurre en esta coyuntura mundial, regional y nacional y local, es relativo a la condición espumosa del poder.